Buenas, ¿qué tal? Bueno, estaba buscando algunas figuritas más como para mostrarle y vamos a arrancar con el tema que habíamos dejado, que habíamos hablado sobre presión y habíamos empezado con una de las primeras propiedades o variables termodinámicas que estamos viendo nosotros, que vamos a usar para nuestros sistemas. Y esperen que le comparto, ahí ya vamos entrando. Ahí está. Vamos a agarrar a quién estaba acá. A ver, acá. Muy bien, uno más adentro, ahí está. Y bueno, entonces la vez pasada habíamos terminado de mirar, de ver, de comprender estas unidades que todas salían de la definición, como habíamos dicho nosotros, que era que la presión era igual a la fuerza dividido una superficie. Es decir, la división de esas dos unidades me da estas unidades que están acá, ¿sí? Acuérdense que igual el patrón nuestro es el Pascal, Newton sobre metro cuadrado, que es esto, o bueno, podemos usar un submúltiplo, ¿sí? Bueno, hasta acá era lo que habíamos desarrollado en la última clase. Yo les había dejado así como continuará. ¿Qué pasaba con estas dos? Con estas dos unidades de acá, ¿sí? Que les comenté que justamente no salen de hacer esta condición de fuerza sobre superficie, sino que en realidad sale de definir esto como un parámetro, ¿sí? Ahora veremos cuál es ese parámetro atmósfera, de la unidad atmósfera, ¿sí? Que obviamente está relacionada con digamos, el lugar donde nosotros desarrollamos nuestra vida, ¿sí? Que es en la atmósfera. Y después ver por qué aparece esta unidad, ¿sí? Que en realidad son unidades de comparación, ¿sí? Se comparan con esta y hay un equivalente, pero no sale específicamente a hacer este cociente. Fíjense que acá son milímetros, es como medir una distancia. Y después aparece encima un símbolo químico al lado, es decir, es algo muy raro. Pero es muy viejo, muy antiguo y se sigue usando y van a ver en qué se sigue usando. Que es muy cotidiano. Lamentablemente hoy por hoy también está relacionado con eso. Así que bueno, vamos a arrancar con estas unidades y para empezar con esta vamos a empezar por la definición, ¿sí? ¿A qué se llama atmósfera, sí? Bueno, para eso vamos a agarrar un pequeño dibujito que tenía por acá. ¿Qué tenía por acá? No, este no era. Este. Ah, está. Bueno, piensen que la atmósfera es nuestra pecera, es nuestra agua, ¿sí? Es un fluido que nosotros estamos navegando, estamos nadando en este mar, ¿sí? En esta pecerita nuestra, que es el aire. ¿Qué le parecerá grande y todo lo demás? Pero en realidad somos un pececito con una pecera bastante chica, si uno se pone a comparar bien. No somos peces de mucha pecera, ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien uno dice, bueno, ¿el aire qué es? Básicamente, esperen que vuelvo otra vez, porque acá no tengo para hacer garabatos. No se está viendo nada, profe. ¿No se está viendo nada? ¡Oh! No. Y se ve que no le... Ya me parecía, pero no dije nada, no sé por qué. No, se ve que... No, ya sé lo que pasó. Se ve que cuando yo quería compartir, me faltaba apretar compartir, entró el último, le di el aceptar y me olvidé que no apreté compartir. No, sí, me pasó eso. Claro. O sea, pasó esto porque cambia la disposición de la página porque me pone que está compartiendo y cuando entré recién me decía que no compartía. Así ¿Cómo? Disculpen. Bueno. No pasa nada. Culpa de Javier Ibáñez. Rápidamente, habíamos visto que todas estas unidades que estaban acá, ¿sí? Salían de hacer esta definición que habíamos dicho que era fuerza sobre superficie. Y había dicho que, bueno, acuérdense que básicamente nuestro patrón Newton sobre metro cuadrado es esto, y bueno, que se puede usar múltiplos, en este caso uno de los más usados, kilopascales. Pero bueno, nosotros vamos a usar, o vamos a empezar a ver por qué estas dos unidades no responden a esto, no responden a que es un cociente de una unidad de fuerza sobre una unidad de superficie, sino que salen
sobre todo esta, sale de comparativa, comparar cosas. Usar algo como referencia, nuestra referencia va a ser la atmósfera, como en sí es nuestra pecera, donde nosotros vivimos. Y a su vez hay una unidad que se llama atmósfera, ¿sí? Entonces, vamos a ver esa referencia a lo que se llama atmósfera, de dónde sale, ¿sí? Y a qué se llama la unidad atmósfera, ¿sí? En principio, entonces, la atmósfera es algo que recubre, es una capa que recubre todo el planeta, ¿sí? Toda la Tierra. Esperen que vuelvo otra vez a este. Es una capa que envuelve a toda la Tierra, ¿sí? Y en esa capa hay moléculas, ¿sí? Que nosotros llamamos aire. Bueno, básicamente, ¿qué es el aire? Lo voy a escribir acá porque no tengo otro lugar para andar garabateando. Básicamente el aire... Upa, qué feo que quedó esto, wow. Básicamente el aire... Uy, qué feo que... No, esto con el... Vamos ahí abajo, no, cambiar de lugar y no me gusta, a ver. Ahí está, a ver si ahora anda mejor. Ahí está. El aire es básicamente dos componentes principales, que la mayoría saben cuáles, ¿no? ¿No saben de qué está compuesto el aire? Oxígeno. No. ¿Qué es ese? Sí, sí. Sí, pero No me sale. sí, pero no. Se cae. Hidrógeno y oxígeno creo que era. No, si andamos, con el oxígeno andamos bien. Con el hidrógeno tendremos un grave problema entre el hidrógeno y oxígeno. Básicamente, Confundí. combinar oxígeno e hidrógeno es uno de los propelentes de cohete más fuertes que hay. Así que si tendremos en nuestro aire moléculas de aire y moléculas de hidrógeno y de oxígeno, no estaríamos más sobre la faz de la Tierra. No, genera una reacción así, en estado gaseoso los dos, genera una reacción ultraviolenta. Ya les digo, básicamente es una de las maneras de los cohetes. Digamos, una forma de propelente es esa. Oxígeno líquido con hidrógeno, ¿sí? Obviamente, ya les digo, no es una combinación para una atmósfera demasiado linda. Así que, oxígeno por un lado, bien. Esperen que lo voy a sacar de acá, me voy a ir a un coso para dibujar mejor. Acá es medio... no tengo espacio para acá. Ahí está. Bueno, oxígeno vamos bien. Y por el otro lado lo que tenemos es... Entonces tenemos el aire. El aire, entonces tenemos que es... Básicamente, uno le pegó bien oxígeno. Nitrógeno, profe. Nitrógeno. Exactamente. Bueno, casi. Nitrógeno. Bueno, ¿qué les quería comentar? Bueno, el oxígeno generalmente, en estado gaseoso, como lo respiramos nosotros, obviamente, no suele ser una sola molécula, sino que se asocia con otra igual, ¿sí? Entonces, Ahora vuelvo, profe, me están llamando. listo. Entonces, generalmente, al oxígeno, químicamente se lo pone así. ¿Por qué? Porque son dos moléculas de oxígeno unidas, ¿sí? Tienen una unión, ¿sí? Las dos moléculas, entonces por eso se lo llama oxígeno 2. Y el nitrógeno también, ¿sí? El nitrógeno también, en estado gaseoso, se escribe químicamente así. ¿Por qué? Porque son dos moléculas que también están unidas. Entre sí no se molestan, ¿sí? Las moléculas de oxígeno con las moléculas de nitrógeno conviven, chocan, se acercan una con la otra, pero no químicamente no se enlazan, ¿sí? Son como personas que van Volví, profe, de que me perdí. Van uno por un lado y otro por el otro. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que nosotros respiramos. Y después hay un porcentaje muy chiquitito de otros gases, ¿sí? Pero la mayor cantidad es esto. Pero fíjense que en realidad, si vamos a poner porcentajes, esto se lleva un 72% y lo otro se lleva un 20%, más o menos, 21%, ¿sí? El resto son una cantidad de gases extras, ¿sí? Pero básicamente lo que nosotros respiramos, lo que entra en nuestros pulmones, el 72% aproximadamente es nitrógeno. Es decir, lo que respiramos no es en realidad algo que en realidad nosotros usemos. El nitrógeno en realidad es bastante neutro para el cuerpo, digamos así. No genera ninguna, por suerte, no genera ningún efecto básico, ¿sí? El efecto básico lo genera el oxígeno. Ese es el mayor elemento que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo, ¿sí? Para que todo funcione.
¿y por qué no respiramos todo oxígeno? ¿Por qué tenemos 72? Y dice, bueno, cuanto más oxígeno respira uno, más puro, digamos así, más en proporción, que sea mayor cantidad, debe ser mejor. Eso es cierto hasta determinado nivel. El problema es que el oxígeno es una molécula altamente reactiva, es decir, se enlaza con otra cosa rápidamente, de manera, digamos, bastante violenta a veces. Entonces, por lo tanto, el oxígeno, cuando uno tiene que recibir oxígeno puro, o en mayor cantidad de dosis, mucho más llegando a un puro, el tiempo de uno poder estar con oxígeno puro no es muy prolongado. Es decir, las dosis de oxígeno en estado puro se puede dar durante un tiempo, pero no se puede prolongar mucho en el tiempo. Porque empieza a afectar otras cosas, es decir, empieza a ser un efecto contraproducente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el oxígeno puro hay que tener mucho cuidado en la administración y cuánto tiempo se administra, ¿sí? Por eso, básicamente, con esta proporción nosotros de oxígeno andamos bien, andamos joya, como quien diría. Bueno, ya sabemos lo que es el aire, es esto. Ahora, obviamente, hay una capita, como dije hoy, alrededor del... Esperen que vamos a este. Hay una capita, ¿sí? Alrededor de la Tierra, que es nuestra pecera. Nosotros ahí nadamos, vivimos tranquilamente. Y uno, por lo que ve acá, todas esas pelotitas, ¿sí? Estas piensan que son pelotitas combinadas, ¿sí? De oxígeno y de nitrógeno, mayormente nitrógeno. Todas esas pelotitas son atraídas por la gravedad terrestre. Y si nos atrae la gravedad terrestre, tenemos peso, ¿sí? Nosotros tenemos peso, ¿sí? Que es la fuerza con que nos atrae la Tierra, y las pelotitas estas también tienen peso, aunque no se vean, ¿sí? Uno mire y aparentemente no hay nada, pero esas pelotitas pesan. Y como pesan, justamente es por la atracción terrestre. Ahora, ¿qué pasa? No son 1, 2, 3, 4, son trillones y trillones de moléculas que todas juntas se aplastan como si fueran, pensemos en tipo, cuando uno muele cosas, la parte más finita, ¿sí? De cuando uno muele semillas o muele piedra o muele lo que sea, la parte más fina siempre se asienta abajo, ¿no? Y la parte más gruesa, más grande, queda arriba, es decir, se va separando. Bueno, acá se separa, pero, por así decirlo, por el peso, ¿sí? Las moléculas se aplastan más abajo, ¿sí? En la parte más cercana a la superficie de la Tierra, y a medida que uno va subiendo, la distancia entre moléculas se empieza a aumentar, se empiezan a abrir, digamos así, la distancia que hay entre una y otra. Es decir, se separan más. Y uno dice, bueno, ¿dónde termina la altura de lo que uno llama atmósfera, nuestra pecera? Acá, según este dibujito, dice 30 kilómetros de altura. 30 kilómetros de altura no debe ser más que más o menos de acá, así rápidamente, de acá a La Plata. Es decir, esa distancia sería lo que en teoría, si tenemos nuestra altura de nuestra pecera, va hasta ahí. Ah, bueno, no es no es de acá a Mar del Plata, no es de acá a Chascomú, pero bueno, 30 kilómetros es 30 kilómetros. Bueno, en realidad nuestra pecera es mucho más chiquita, pero mucho más chiquita. Ahora vamos a ver que en realidad esta altura, y esta que dice esta figura, es un promedio, ¿sí? De, por así decirlo, de donde está la mayor cantidad de moléculas de aire. Pero las moléculas se van distanciando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que básicamente prácticamente no quedan moléculas, ¿sí? Pero es un ir perdiéndose en el volumen del espacio hasta que no hay nada prácticamente. Eso es lo que pasa. Pero no hay un límite fijo, no existe un límite. Hay un límite en cuanto a práctico que se define, ¿sí? Hay límites prácticos que está dividida la atmósfera a título práctico, porque pasan determinadas cosas, ¿sí? Porque hay mayor densidad, porque pasa algo, alguna característica que la describe, entonces se van nombrando capas. Pero en realidad no hay ningún límite, ¿sí? Entonces, piense que nosotros lo que tenemos es esta pecera, pero esta pecera en realidad ahora vamos a ver que no tenemos 30 kilómetros de altura, sino tenemos muchísimo menos donde la gente, las personas se pueden desarrollar tranquilamente, ¿sí? Volviendo otra vez a la guía, ¿sí? Tenemos justamente esto, ¿sí? Esto sería como un corte de la Tierra y la comparación con las alturas y cuánto corresponde al porcentaje de aire, ¿sí? Bueno, acá lo que nos dice es que más o menos a 5,5 kilómetros, estos son kilómetros, yo tengo el 50% de todas las moléculas de aire. Es decir, la mitad de la atmósfera la tengo nada más que en 5,5 kilómetros. Ahí ya tengo la mitad gastada ahí. Es
decir, están todas aplastadas bien acá abajo, ¿sí? 5,5 kilómetros. Calculen que 5,5 kilómetros en realidad se considera, o está muy cerca de lo que se considera el límite de habitabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Cosas sobre, digamos, personas, poblados estables, arriba de 5.500 metros, no hay, prácticamente no existe, y si hay puede haber alguno, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de oxígeno es tan baja que no se puede desarrollar los procesos orgánicos, digamos así, del cuerpo de manera regular y bien, ¿sí? Entonces, sí o sí, el promedio de todo, digamos, de todos los lugares donde vive la gente, poblaciones estables, están por debajo de este nivel, ¿sí? Pasando este nivel, ya se considera peligroso, y hay un límite un poquito más arriba, ya se considera el límite como no llega a ser mortal desde el punto de vista que uno puede subir. Es más, acá en la Aconcagua, por ejemplo, esto dice Everest, obviamente ya lo sé, pero en la Aconcagua la punta, digamos, el pico lo tiene en los 6.000 metros, ¿sí? Y obviamente desde 5.000, 5.500 a 6.000 metros, dice, son 1.000 metros, sí, pero 1.000 metros en altura es muchísimo, y cambia muchísimo. Esos 1.000 y pico de metros, ya se considera que uno puede subir a 6.000 metros, pero no se puede mantener a 6.000 metros. Es decir, yo puedo llegar, puedo escalar, hasta hay gente que sube sin apoyo de oxígeno, pero el problema es que no se puede permanecer mucho tiempo, ¿sí? No hay manera que el cuerpo logre controlar, logre, por así decirlo, adaptarse, ¿sí? A esa condición. Habrán escuchado los jugadores de fútbol cuando van de acá para allá, que van, por ejemplo, a Bolivia, Ecuador o Perú, dependiendo si, como lo mismo pasa con Ecuador, o como Colombia, dependiendo si la ciudad está a 2.000, 3.000 metros o si está al lado del nivel del mar, ¿sí? Pero cuando va a altura, están las famosas teorías de o conviene ir bien rápido, digamos, ni bien que tiene que jugar el partido, llegar justo para jugar, o ir mucho tiempo antes y adaptarse. Bueno, el problema es por esto, por la baja cantidad de oxígeno, que el cuerpo se tiene que volver a acomodar a esa condición, ¿sí? Hay muchos procesos biológicos que se tienen que acomodar para eso. No es tan, llego y listo. Obviamente hay una técnica que predice, o dice, mejor dicho, que cuando uno llega es como que jugar, ni bien llegar, jugar, uno tiene todavía demasiada cantidad de oxígeno en sangre, entonces puede aguantarse un tiempo sin ningún problema, y bueno, el segundo tiempo un poquitito ya más ajustado, pero como que puede hacer casi un partido, y no va a sentir la falta de esto, de oxígeno justamente, ¿sí? Pero bueno, son dos teorías, dos maneras de enfrentar la situación esta, ¿sí? En el fútbol por lo menos. Ahí anda uno dando vueltas, espere que vamos a ver quién es. Ahí está. Adelante. Buenas. Bueno, entonces, justamente, a partir de esta altura, ya los niveles, lo mismo pasa con el Everest. El Everest son 8.000 metros, ¿sí? Esto más o menos son 8.000. Y obviamente no se puede permanecer a 8.000 metros. Puede llegar uno, estar 2, 3, 5, 10 minutos y bajar, digamos, no, las condiciones, ya les digo, no son para que el cuerpo tenga algún mecanismo para adaptarse. Llega un momento que el cuerpo no se puede adaptar a tal desequilibrio, ¿sí? Si bien la mayoría sube con asistencia, pero igual hubo gente que subió sin asistencia de oxígeno, pero ya les digo, no se puede permanecer de manera estable arriba aproximadamente los 5.500 metros. Entonces, bueno, fíjense que nosotros, nuestra pecerita tiene no 30 kilómetros de altura, tiene de alto, pongámosle, vamos a redondear 6.000 metros y con toda la furia, es todo lo que tenemos de nuestra pecera. Nuestra pecera se termina ahí. A partir de ahí, ya empiezan nuestros problemas. Porque, bueno, a medida que uno va más alto, cada vez hay menos oxígeno. Por ejemplo, fíjense, a los 18, 17 más o menos kilómetros de altura, ya tengo el 90% de la atmósfera. A los 30, vamos a redondear, tengo el 99% de la atmósfera. Y uno dirá, bueno, falta un 1%. Bueno, ese 1% que queda, que es muy pocas moléculas en realidad, porque ya tengo el 99% en esta altura, en 30 kilómetros, por eso el otro gráfico decía 30 kilómetros, ¿sí? Más o menos, porque ya tengo el 99%. El otro 1% se distribuye en kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de altura. Es decir, prácticamente no existen una molécula y mucho volumen, pero demasiado volumen.
Entonces, ¿qué pasa? Acá en este gráfico llegaron hasta más o menos 50 kilómetros, que es lo que ya tengo el 99,9, es decir, lo que resta de atmósfera es 0,1% nada más. Que eso ya les digo, ese porcentaje se va distribuyendo en kilómetros y kilómetros de altura también, así que prácticamente a partir de 50 kilómetros uno puede decir que tiene la atmósfera, ¿sí? 50 kilómetros, si quiere redondear casi al 100, ¿sí? Prácticamente se puede tomar 50 kilómetros. Entonces, bueno, nuestra pecera podemos decir que son de 50 kilómetros de altura, pero en realidad donde podamos vivir tranquilo son apenas 5.000, 5.500 y se terminó. ¿Sí? Nuestra pecera real de sobrevivir es muy cortita. Entonces, bueno, todas estas moléculas generan presión, ¿sí? Que es más o menos lo que está marcando acá esto, ¿sí? Acá lo marca con esta unidad, pero no importa. Esta línea roja lo que marca es eso, ¿sí? A medida que yo voy subiendo, ¿sí? De altura, la presión va bajando. Eso es lo que me va diciendo. ¿Por qué? Bueno, fíjense, a ver, si yo lo dejé acá a mano o lo cambié. Acá está. Bueno, vamos a ver este. Bueno, fíjense, si yo estoy acá sería nivel del mar. Si una persona está acá, es nivel del mar. Tengo toda una cantidad de moléculas de aire arriba mío, hasta lo pongamos 50 kilómetros. O usemos este, a ver. Más o menos da igual. Tiene este dibujito o este. ¿Cuál está más grande? Este. Sí, este. Bueno, fíjense, si yo estoy a nivel del mar, supongamos que es esto, ¿sí? Tengo hasta los 50 kilómetros de altura, tengo toda esta cantidad de moléculas arriba mío, ¿sí? Que con el peso de la atracción terrestre me aplasta toda la superficie, ¿sí? La superficie del cuerpo mío, de todo lo que hay, ¿sí? A medida que yo subo en altura, ¿sí? A la capita, desde los 50 kilómetros de altura hasta abajo, hasta llegar a la superficie, hay menos altura, con lo cual hay menos moléculas y con lo cual hay menos peso, ¿sí? Entonces, justamente, la presión a nivel del mar, ¿sí? Es más grande, es mayor, porque tengo más columna, ¿sí? Tengo más cantidad de moléculas de aire, ¿sí? A medida que yo asciendo, la presión baja, ¿sí? Porque arriba mío, sobre mi cuerpo, hay menos moléculas y soporto menos esfuerzo, mejor dicho, peso de las moléculas de aire. Entonces, fíjense que si acá dice, por ejemplo, después vamos a ver a qué se llama una atmósfera, pero si acá hay una atmósfera de presión de la unidad atmósfera, la cantidad 1 a nivel del mar, a medida que subo, acá dice aproximadamente 1.500 metros, la presión se me cayó a 0,83, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando uno va de acá a Córdoba, de acá a Jujuy, de acá a Salta, ¿sí? O a otro país, ¿sí? Bolivia, Perú, dependiendo de las ciudades, obviamente, ¿no? Pero digo, mientras esté en cordillera, ¿sí? Lo que tengo es este problema. A medida que yo asciendo, que por ahí, si tuvieran la suerte de ir a algún lugar que tenga un poco más de 1.000 metros, van a empezar a sentir el efecto sobre los oídos, la nariz, se nota. Hay personas más sensibles, menos sensibles, ¿sí? Pero bueno, básicamente el hecho de subir, a ver si este es exactamente el mismo dibujito, pensé que era otro. El hecho de subir en altura me reduce la presión, ¿sí? Eso va a tener después otros efectos que no lo vamos a ver ahora, pero a la larga volveremos sobre esos efectos, ¿sí? Entonces, el primer efecto que tengo es que la presión va disminuyendo porque tengo menos cantidad, por ahí en este se nota mejor. Pensemos que esta línea de los 50 kilómetros, acá tengo que soportar toda esta altura y todo este peso de moléculas de aire. Cuando estoy acá arriba, si bien imaginariamente tengo un cilindro exactamente del mismo ancho, pero la altura del cilindro es menor, con lo cual hay menos moléculas, menos peso, menos presión. ¿Esto queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, primera condición. Nosotros estamos adaptados, ¿sí? A básicamente la presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica uno puede decir, bueno, es la presión que hace todo el peso, ¿sí? De las moléculas de aire. Ahora la pregunta sería, bueno, si vamos a definir una unidad, ¿a cuál de todos los valores posibles lo vamos a llamar una atmósfera? Es decir, hay que ponerse de acuerdo. Bueno, ahí viene el asunto justamente, ponerse de acuerdo a qué llamamos una atmósfera. Bueno, uno puede decir, bueno, una atmósfera, uno lo puede decir, bueno, nosotros estamos en Jujuy a
2.000 metros, y bueno, ahí sería, vamos a definir eso. Y otro puede decir, no, discúlpame, vamos a nivel del mar y vamos a definir una atmósfera ahí. Y otro puede estar a 1.200 metros de altura y decir, no, pará, la presión que yo tengo acá no es ni la más baja ni la más alta. Partamos la diferencia y hagamos una que estemos a mitad de altura. Bueno, hay muchísimas posibilidades, muchísimas. Con ciertos criterios, ¿sí? Que se los voy a anotar ahora, más o menos, se llegó a la siguiente referencia que se toma como una atmósfera. ¿A qué valor numérico se lo llama una atmósfera? ¿O en qué lugar uno define, ¿sí? Una atmósfera? Que es básicamente nivel del mar. Y uno dice, bueno, ¿por qué nivel del mar? ¿Por qué no un rango entre medio, ¿sí? Un rango entre medio entre la ciudad más alta y la ciudad más baja, la que está a nivel del mar y la ciudad que está a mayor altura. Partamos la diferencia y listo. Bueno, el asunto es que se considera a nivel del mar porque la mayoría de todos los asentamientos en el mundo, no solamente acá, en el mundo, la mayoría de los asentamientos, ciudades, están a nivel del mar. Entonces, el promedio de la gente en el mundo está cerca del nivel del mar. Entonces, por eso surge esta primera condición de por qué se tomó en referencia a nivel del mar y no 1.000 metros, 4.000, 8.000 o la altura que sea. Primer punto, ¿sí? Más o menos que es una regla general para todo, es decir, que la mayor cantidad de gente esté en esa condición. Entonces, esa es la que se toma como referencia, ¿sí? Bueno, la otra condición, que acá yo no tengo, a ver, sí hay, pero voy a tardar mucho, vamos a hacerlo así. Piensen que esto, muy lindo, parece un limón. Esto es la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una capa de aire alrededor, ¿sí? Tendría que ser una capa más o menos. No me salió lo que yo quería, pero lo quería hacer un poco. No tiene que ser tan regular, pero ya me estaba saliendo demasiado. ¡Wow! No, me parece un huevo eso. A ver, ahí vamos. Ahí queda un poquito mejor. Ahí está. Bueno, piensen que esto es la Tierra. Acá tengo el Ecuador, ¿sí? Acá tengo el Ecuador. Acá tengo el Polo Norte. Acá abajo tenemos el Polo Sur, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La capa está de aire, estos 50, 30 kilómetros, no es uniforme, ¿sí? Hay mayor distancia, ¿sí? Es mayor la altura en el Ecuador, ¿sí? La cantidad de altura que tenemos es un poquito más grande, y en los polos es un poquito más chica, ¿sí? Entonces, eso hace que no es lo mismo estar, por ejemplo, en Río de Janeiro, acá en Argentina, Buenos Aires, no es lo mismo que estar más cerca del polo o más cerca del Ecuador, ¿sí? Entonces, ahí viene otra vez la pregunta, o mejor dicho, ¿a qué ciudad o qué ciudades, en qué lugar, en qué ubicación de latitud se llama esto, se toma la referencia? En el polo, y en el polo casi población estable no hay. O cerca del polo hay poca gente. Así que tomar eso como referencia no tiene sentido. Ecuador. Ecuador sí hay cantidad de gente. Pero bueno, haciendo otra vez algo muy similar, la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de poblados no están ni en el Ecuador, sino están a unos 45 grados de latitud. Norte o sur, no importa, por eso hay más que en el Ecuador, ¿sí? Norte o sur, no importa, pero a 45 grados de latitud es donde está la mayor cantidad de ciudades, la mayor cantidad de gente, así que, por lo tanto, se toma como segunda condición que sea de latitud de 45 grados. Es decir, esa es la referencia a qué se va a llamar una atmósfera, porque en realidad tenemos muchísimos valores, ¿sí? Me comí la T y la U. Latitud 45 grados. No importa norte-sur, obviamente eso no interesa porque es exactamente lo mismo. Pero sí interesa que justamente a 45 grados, ¿sí? Que es donde estaríamos nosotros, más o menos, es donde está la mayor cantidad de gente distribuida, entonces conviene tomar eso como referencia. Y bueno, y el último, sí, el último es anecdótico, el último no es por la cantidad de gente, que sería que se toma que la temperatura del aire, a nivel del mar, obviamente, se toma como referencia a 0 grados. Es decir, cuando la temperatura del aire está a 0 grados, a 45 grados de latitud y a nivel del mar, a esto es lo que se llama que la presión que ejerce la atmósfera
se llama de una atmósfera. Entonces, la atmósfera es nuestra capita de aire que nos rodea. Y la unidad de una atmósfera se toma bajo estas tres condiciones. ¿Sí? Cuando yo cumplo estas tres condiciones, a la presión que hace la atmósfera cumpliendo estas tres condiciones, se llama la unidad una atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera física, pero directamente se lo llama una atmósfera. ¿Sí? Entonces acá definimos a qué llamamos atmósfera en unidad. ¿Está claro esto? ¿Preguntas que quieran hacer de esto? ¿Pregunta nada? Profe, ¿Entendió, profe? una pregunta boluda. Pero, Sí. qué sé yo. Dale. Al decir una atmósfera, ¿es solamente como tipo un ejemplo o también podría decirse 2 atmósferas, 3? A ver, justamente, la presión que nos hace el peso del aire, ¿sí?, distribuido en la superficie, pongámosle 50 kilómetros de altura, toda esa columna de 50 kilómetros de altura genera en el piso, ¿sí?, en el piso a nivel del mar, a 45 grados de latitud y con temperatura del ambiente en 0 grados, genera una atmósfera. Y vos decís, bueno, si yo me corro y no estoy a nivel del mar, estoy en el Ecuador o estoy en los polos, va a cambiar esto, pero la referencia 1, ¿sí?, una atmósfera, se llama, en estos lugares se tomó la referencia de una atmósfera. Si yo voy hacia el polo, ¿sí?, bueno, ya sabemos que si yo subo de altura, no estoy a nivel del mar, la presión baja, ¿sí? Entonces, en vez de haber, como me figuraba acá en el dibujito a nivel del mar hay 1. Si yo subo, la presión baja, entonces no tengo 1, tengo menos, 0, algo, ¿sí? ¿Cuánto cambia? Y es una variación relativamente, es bastante fina la variación entre nivel del mar y pongámosle 3.000, 4.000 metros, que son las ciudades, a lo sumo, las más generales que pueden llegar a ver. Ya más alto ya es más difícil, ¿sí?, que haya población estable. Tenés décimas, sí, que varían, o centésima puede llegar a variar, o la centésima, el último número de atrás. Son variaciones relativamente chicas, ¿sí? Está bien, pero lo que vos tenés, a medida que vos subís, la presión baja. Ese número se va a hacer más chico que 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vos podés hacer lo contrario, decir, uy, me sumerjo en el agua, por ejemplo. Si yo me sumerjo en el agua, me voy a encontrar con una cosita. A ver, si yo me voy sumergiendo, no, ahí no me gusta me quedo con este igual. Si yo me sumerjo en el agua, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Arriba mío, ¿qué se suma? ¿Qué se agrega? ¿La presión del agua? La presión del agua, exactamente. Esperen que voy a buscar acá. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pasa el efecto contrario, ¿sí? Cuando uno se sumerge, a ver si... cualquier cosa después de tratar. Ahí está. Cuando uno se sumerge, ¿sí?, voy a agarrar este dibujito, espero que... Ay, más chiquito no puede ser, ¿no? Más chiquito no puede ser, ¿no? A ver. Recontra chiquitito. A ver, sí, no te digo que es un dibujito que... Ay, ¿por qué hacen dibujitos tan chiquitos? Bueno, no importa. Vamos a agarrar este. Ahí está. Bueno, entonces, acá se ve bien. Acá por eso, acá dice, la presión de una atmósfera, generalmente, ya te digo, se tiene en las tres condiciones que yo dije. ¿Qué pasa si yo estoy en el mismo lugar? Estoy a nivel del mar, ¿sí? Pero en el día, es decir, de la noche a la mañana, no es que siempre va a ser una atmósfera. Porque la temperatura cambia, entonces no va a ser 0 grados, ¿sí? Entonces, la presión va a tener variaciones, ¿sí? Si ustedes si uno escucha o ve en la televisión o en la aplicación que tienen los celulares para la parte del clima, cuando dan la presión, si uno lo escucha durante el día, hay oscilaciones entre la mañana, la tarde y la noche. Todas esas moléculas que yo les dije acá, no, ya lo cambié, no está más. Bueno, pero piensen, todas las moléculas que están acá arriba no están quietitas, no están clavadas con una chinche. Son moléculas que se mueven. Y si hay radiación solar, es decir, es de día, es de noche, eso genera que haya corrientes de aire, ¿sí? Después les voy a dejar después les hablo sobre los videos que les voy a dejar para que complementen y se den mejor idea, ¿sí?
Pero las moléculas de aire se están moviendo, entonces la presión fluctúa en el día. No es gran fluctuación, pero fluctúa, ¿sí? No es que pasamos de una atmósfera a media atmósfera, no. Tal salvajada no hay. Pero sí hay pequeñas fluctuaciones alrededor de una atmósfera, ¿sí? Aunque yo quede a nivel del mar, ¿sí? Aunque yo quede con estas tres condiciones, la presión tiene fluctuación alrededor del 1, ¿sí? Porque ya le digo, el primer factor que influye es la temperatura. No es lo mismo que de la radiación solar que no de la radiación solar. Si estamos en primavera, verano, es decir, todo eso hace que la temperatura cambie. Entonces, al cambiar, uno se corre, ¿sí? Oscila. Pero aparte de eso, sí yo puedo tener más de una atmósfera. ¿Por qué? Porque supongamos que soy un buzo y yo me voy sumergiendo, y yo me sumerjo. Claro, tengo todo el peso de todas las moléculas de aire, más tengo todo el peso de moléculas de agua. Es decir, claro, todo suma los pesos. Entonces, hasta acá tengo una atmósfera, bien bárbaro. Pero a medida que voy y me voy internando y me voy sumergiendo, cada vez tengo más presión, ¿sí? Y aproximadamente, como una relación para que sepan, por cada 10 metros que uno se sumerge, ¿sí? Como dice acá, equivale, ¿sí?, a sumarse otra atmósfera más. Es decir, la presión aumenta a otra atmósfera. Es decir, por cada 10 metros que yo me sumerjo, es como que me tiré otra atmósfera más. Obviamente, esa segunda atmósfera está hecha por el agua, ¿sí? Piensen que en realidad, yo acá, como habíamos dicho en un principio, consideremos 50 kilómetros de altura. Bueno, los 50 kilómetros de altura del aire generan a 45 grados de latitud, nivel del mar, ¿sí? Y a 0 grados generan el valor ese, una atmósfera. Pero si yo me voy sumergiendo, vuelvo a tener más presión hecha por el agua. Pero solamente no necesito tantos kilómetros, necesito apenas, obviamente, el agua es más densa que el aire, entonces con solamente 10 metros de profundidad genero el mismo efecto que los 50 kilómetros de altura, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, el problema de los buzos, o es más, uno puede entender por qué si se sumerge 1 o 2 metros, empieza a jorobar los oídos o la nariz. Bueno, justamente, uno agrega presión. En 1 o 2 metros no es mucho, pero es una presión que nuestro cuerpo lo siente y sobre todo los oídos. El oído es un elemento muy sensible, entonces siente mucho las variaciones de presión. Y 1 o 2 metros se nota, ¿sí? Obviamente, cuanto más se sumerge uno, peor es, ¿sí? Pero sí, uno puede tener más, en la realidad uno puede tener más presión que una atmósfera, ¿sí? Obviamente sumergiéndose. Eso es otro capítulo, ¿sí? Da para hablar mucho de esto, pero eso es otra cuestión, ¿sí? El hecho de sumergirse hace que uno pueda justamente sufrir o soportar más de una atmósfera, ¿sí? Bueno, volvamos para no irme por las ramas, porque me voy por las ramas, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces ya sabemos a qué se llama la unidad una atmósfera, ¿sí? Acá queríamos hablar. Ya sabemos lo que es una atmósfera, ¿sí? Ya sabemos la referencia, cuando tengo una atmósfera, en qué condición física. Sabemos que si yo subo, la presión atmosférica disminuye, ¿sí? Eso, por ejemplo, también afecta, por ejemplo, en el caso de hervir algo, ¿sí? Si yo hiervo agua acá, en Berazategui, Quilmes, todo lo que sea a nivel del mar, aproximadamente el agua hierve a 100 grados. Pero si yo voy a Córdoba, que ya se nota, o digo Córdoba, algún cerro, ¿viste? Algún lugar más o menos alto, por ahí la ciudad de Córdoba no tiene tanta altura, pero sí algún lugar o pueblo de Córdoba que tenga un poquitito más altura, o bien Salta, o bien Jujuy, ¿sí? Catamarca, toda la zona andina, la temperatura a la que hierve el agua es menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensen en lo siguiente, a ver, espere que vuelvo para acá. Ahí, corrí lo que no quería. A ver, porque yo tenía un dibujito que había guardado. No, este dibujito no me gusta. Acá, este. Bueno, piensen lo siguiente. Cuando el agua, yo la estoy hirviendo acá abajo, nivel del mar, el hervir, ¿qué significa? Que yo quiero generar moléculas que están en estado líquido, pasan a estado gaseoso. Entonces, para hacer eso, las moléculas tienen que tener tal energía, ¿sí?, para pasar a estado gaseoso, ¿sí?, que tienen que vencer, ¿sí?, el peso de las moléculas de aire. Digamos,
piensen como que esto es una pata de elefante que se pone arriba del agua, de la superficie del agua, en mi pava, en la jarra o en lo que sea, ¿sí? Es como una pata de elefante que pisa la superficie de agua, de donde yo tengo, del vaso, de la jarra, de lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le saco presión, entonces es más fácil, con menos temperatura, ¿sí? Es más fácil que las moléculas salgan del estado líquido y pasen al estado gaseoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque le saco presión justamente a esa pata, como si fuera una pata del elefante, que estaría ejerciendo el aire, ¿sí? Entonces, por eso hierve a menos temperatura. Entonces, yo si subo, baja la presión. Si yo me sumerjo, ¿sí? Como les dije en este ejemplo, al revés, puedo ganar presión y tener más presión, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva, volviendo para acá, ya sabemos lo que es la unidad atmósfera, ¿sí? Puedo tener más de una atmósfera o menos de una atmósfera, pero normalmente uno puede decir que nosotros vivimos alrededor de una atmósfera durante, a no ser, ya les digo, que uno vaya a una ciudad un poco más alta. Ciudades bajas, muy bajas, ciudades que estén por debajo del nivel del mar, hay pocos lugares. Y es un poquito más de presión, ¿sí? Lo que se genera. Pero no es tan notorio, digamos así. Entonces, esa es nuestra referencia, ¿sí? Nuestro patrón, ¿sí? Es una atmósfera. Ya sabemos lo que es. Ahora, ¿por qué aparece otra unidad más al lado? Bueno, aparece una, pero en realidad hay millones más. Esto que está acá, mm, son milímetros, y esto es el símbolo químico del mercurio, ¿sí? Bueno, acá hubo un pequeño señor que dijo, y se le ocurrió esta pequeña idea, dije, bueno, ya sabemos, esto es una M, no es una N, mercurio. Entonces dice, bueno, bárbaro, ya sabemos que aproximadamente, por lo que vimos nosotros antes, esto lo voy a sacar porque no me sirve, no era lo que yo pretendía. Ya sabemos, si estos son los 50 kilómetros de altura, o los 30 kilómetros de altura, ya sabemos toda la presión que genera la atmósfera y ya tenemos un patrón, una referencia al que llamamos 1, a qué condición. Pero dice, no podemos crear otra manera de medir esa presión, porque 50 kilómetros de altura es inmanejable, no se ve, uno pierde la noción, si uno mira para el cielo y ve el cielo. Entonces, se le ocurrió hacer a don Torricelli, se le ocurrió un pequeño, que era lo que yo tenía antes acá, acá. A don Torricelli se le ocurrió lo siguiente. Esperen que yo acá también tenía otra figura antes. Ya voy a llegar. Debería. Acá. A don Torricelli se le ocurrió pensar lo siguiente. Bueno, pensemos que acá tengo 50 kilómetros y todo un cilindro imaginario, que es el peso de de este cilindro imaginario de aire, genera acá una presión, que es la presión atmosférica. Entonces, él dice, bueno, ¿habrá algún líquido, ¿sí?, que yo pueda poner del otro lado de esta balanza imaginaria, ¿sí?, para que genere la misma presión que estos 50 kilómetros de altura de aire? ¿Sí? ¿Qué altura, es lo que pensó fue eso, qué altura voy a tener que poner de qué líquido para que me genere la misma presión que los 50 kilómetros de altura? Entonces dijo, bueno, vamos a probar con distintos líquidos. Empezó a probar con distintos líquidos y la prueba que hacía era esta. Agarraba un tubo, ¿sí?, lo llenaba con líquido y después lo invertía, ¿sí?, y lo ponía en otro recipiente más grande, ¿sí?, que esté en contacto con el aire ambiente, y bueno, obviamente le saca el dedo acá para que entre en contacto, y se fijaba cuánto desciende la altura del líquido, ¿sí? Eso lo hizo con varios líquidos. El principal, digamos así, a ver si está un poquito más claro. Bueno, acá está, ¿sí? Acá tiene el proceso. Llenaba el tubo, en este caso, llenaba el tubo con el líquido, digamos, que queda más práctico, fue justamente mercurio, ¿sí? El mercurio es en estado de presión y temperatura que tenemos, es un metal líquido, ¿sí? Entonces, llenó el tubo con mercurio, ¿sí?, lo invirtió en la batea esta, así, en otro recipiente más grande, con más superficie, y obviamente sacó el dedo, y una vez que sacó el dedo, se fijó cuánto descendía esta columna de mercurio, ¿sí?, hasta qué valor descendía. Y se dio cuenta que descendía hasta 760 milímetros de altura respecto de la superficie, ¿sí? Esperen que vamos a hacer al revés, esperen que voy a volver a esta. Es decir,
desde la superficie del recipiente grande, de la superficie del mercurio, hasta el menisco, que es el nivel que está dentro del tubo, acá tengo 760 milímetros de altura, o 76 centímetros. Entonces, lo que él está diciendo es exactamente esto, es decir, 50 kilómetros de aire, de altura, generan el mismo peso que solamente de este otro lado, de esta balanza imaginaria, lo está generando 76 centímetros de altura de mercurio, ¿sí? O 760 milímetros de altura de mercurio, ¿sí? Entonces, de ahí surge esta unidad comparativa de comparar cuánta altura de otra cosa genera la misma presión que la atmósfera, ¿sí? Y ahí surge la unidad milímetros de mercurio o centímetros de mercurio, ¿sí? Obviamente, al principio no lo hizo con mercurio ya fue una de las últimas pruebas. También hizo otras pruebas que lo hizo con agua, ¿sí? Pero el problema del agua, pequeño problemita, ¿se acuerdan que yo les dije cuando estábamos hablando de sumergirse un buzo que se sumerge a 10 metros de profundidad tiene 10 metros de capa de agua arriba de sí? Bueno, y genera una atmósfera. Es decir, yo necesito un tubo de más de 10 metros, un poquito más de 10 metros, para llenarlo con agua. Es decir, el instrumento también se lo podría haber hecho con agua. El problemita es que, bueno, el tubito no es de 1 metro, el tubito tendría que ser de más de 10 metros. Es decir, no es muy práctico para andar con un instrumento de 10 metros de altura con un tubo, digamos. Entonces, el problema del agua es ese, que al ser, si bien es más denso que el aire, y me reduce que necesito solamente 10 metros de altura, compensa o equivale a los 50, si acá 10 metros de agua, equivale a toda esta columna de los 50 de aire, y genera la misma presión, pero dijo, no es práctico. Lo más denso que tenía, o que se tiene en estado líquido, es el mercurio, ¿sí? Entonces, por eso, en definitiva, la unidad más antigua que hay, que nace comparativamente con la de la atmósfera, a lo que se definió como una atmósfera, es justamente el milímetro de mercurio, o puede ser centímetro de mercurio, ¿sí? Yo en este caso puse milímetro y ahora les explico por qué usé milímetro y no usé otra cosa. Bueno, esto parece más que una G, parece cualquier cosa. Vamos a poner centímetro de mercurio, esto es una G. Ahí está. Entonces, ¿por qué usé milímetro y no usé centímetro? Bueno, en realidad cualquiera de los dos se usa. Y se usa en lo siguiente. Lamentablemente hoy está bastante de moda, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cuando alguno, ustedes le habrá pasado, algún pariente, hermano, primo, amigo, alguien, habrán escuchado que, por ejemplo, por si se siente mal o alguna cosa, le toman la presión, ¿sí? La presión sanguínea, ¿sí? La presión arterial, ¿sí? Y habrán escuchado alguna vez qué números le suelen decir. ¿Saben algunos números de presión arterial? 13, 7, por ejemplo, el más normal. Perfecto. Arterial, 13,7. Entonces vamos a agarrar ese como referencia. 13,7. Bueno. Esto, yo no soy médico, esto simplemente lo toco de oído, pero bueno, esto sería, creo que sístole y diástole, ¿sí? Es el pulso más alto, pulso más bajo, ¿sí? Que tengo, es la variación máxima y mínima que yo tengo en las arterias. Después hay una presión de venas también, ¿sí? Venosa. Hay una presión venosa, pero es inferior a esto, ¿sí? Las arteriales son más altas, son las más altas. Bueno, entonces, ustedes habrán por ahí escuchado que le dicen 13,7. 13,7 ¿qué? Chancho, flores, batata, 13 qué y 7 qué. Nadie le dice qué unidad tiene eso ahí atrás. Nadie se lo dice. Pueden pensar cualquier cosa. Pueden pensar la unidad que se le ocurra. Y hasta los médicos lo dicen y todos lo dicen. Y además, yo creo que muchos que lo deberían conocer tampoco lo conocen. Pero este número que se le dice así, 13,7, 12,6, ¿sí? Lo que sea, con esta cantidad de números o de cifras, se está refiriendo a centímetros de mercurio. Está referido a eso. Upa, la G me quedó, pero con un gancho me quedó ahí. ¿Está bien? Cuando uno escuche ese número así, que les toman la presión, bueno, sepan
que eso es centímetros de mercurio. Algunos médicos y algunos lugares también lo dan en milímetros, entonces esto se le pone un 0 atrás, se corre la coma una posición y se le agrega un 0, porque tiene centímetros, pasó a milímetros. Entonces se suele decir también a veces se me fue el... No estoy tomando cerveza, ¿eh? Quédese tranquilo, pero el mouse en el borde no me llevo bien. Ahí está. Tengo 70, estos son milímetros de mercurio. Entonces, cuando le tomen la presión, si le dicen 13,7, ahí se está refiriendo en centímetros. Y en milímetros es simplemente correr la coma o ponerle un 0 atrás, ¿sí? Estos son milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, bueno, sepan por qué hoy por hoy yo termino dando esa unidad. Porque en el ámbito médico, ¿sí? Sanitario, también si uno quiere, se sigue usando. Para medir la presión arterial se sigue usando. Para medir la presión, obviamente, no solamente arterial es la más común. La presión venosa también se mide, obviamente, la suelen medir en milímetros. Pero casi toda la bibliografía nueva y vieja está acostumbrada a medir en esto. Y la van a seguir usando, y lo siguen usando, y bueno, ¿se debería pasar a Pascal o alguna unidad o submúltiplo de Pascal? Sí, pero bueno, la costumbre, y algún día por ahí se cambia. Va a llevar tiempo, o llevaría tiempo, cambiar, ¿sí? Las costumbres no es fácil, pero bueno, como está tan arraigado, se sigue usando. Y por eso doy esta unidad, milímetro de mercurio o centímetro. No, para hacer otra tabla, para poner centímetro, no tiene mucho, es demasiado lío, y es solamente correrla como una posición para atrás y listo. Y si no hay números, se pone un 0, ¿sí? Pero bueno, Igual, por ese... disculpe que te interrumpe. Dale. En el tensiómetro, el digital, ahí sí te muestra cómo sería el 130 y 70, pero en el, ¿cómo es? En el clásico, tipo el que vos tenés que ir apretando para inflar el cosito ese que no sé cómo se llama. En realidad Ahí, también está, lo que pasa es que está chiquitito en abajo, o abajo del eje donde gira la aguja, o abajo del todo, digamos, sí. de la parte del fondo, ¿sí? De la tapa donde está marcada, del display, digamos así. No, display no, porque display se piensa como algo que está iluminado, como si fuera digital. De la tapa donde está marcada toda la rayita abajo, suele decir chiquitito la unidad, pero nadie le da bolilla, nadie le da pelota. Es lo que pasa. Pito, con el numerito repitiéndolo, pero no saben qué es. Bueno, es eso, y por eso lo di y lo acoplo como una unidad que, bueno, es muy antigua y da casualidad que todavía se usa mucho. Pero sí, es cierto, sí, en los digitales sí, es más visible. Bueno, eso es algo bueno, que por ahí lo ponen más visible que en los viejos analógicos. Pero vos fíjate que ningún médico, casi, espero que lo sepan, ¿no? Pero digo, casi ningún médico te puedo asegurar que, o si vas a una enfermera, mucho más, casi siempre es el numerito. Las unidades no existen, ¿sí? Pero bueno, tienen unidades eso. Así que bueno, por ese motivo acoplé esa unidad. Obviamente existe también el equivalente de esto de pulgada. Existe la pulgada de mercurio, ¿sí? Existe, pero es del sistema inglés y no me interesa, pero sepan que existe también, ¿sí? Se puede medir la altura en pulgadas, ¿sí? Bueno, como lo mismo existe con mercurio, existe, como yo ya les comenté, que Torricelli había hecho la prueba con agua, existe el milímetro de agua, el centímetro de agua, pero no son tan usados, ¿sí? Entonces por eso no lo puse en la tabla. Tienen utilidades muy chicas, muy específicas, que no son tan masivas como esto, ¿sí? La parte de la presión, que es más común, digamos así. Así que por eso eso los eliminé, pero existen, ¿sí? Y es más, si uno quisiera hacer una torre y quiere hacer uno con cerveza o vino, se puede hacer, pero no va a variar mucho que con la del agua, ¿sí? No hay mucho cambio. El tubito va a ser bastante grande. ¿Qué pasó? Alguien está saliendo, alguien está entrando, ¿qué pasa? Adentro. Bueno, ya estamos terminando, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, hoy terminamos acá. Que quería explicarle bien detalladamente qué es la atmósfera, la unidad de atmósfera, dónde se referencia como uno, qué cosas las hacen cambiar más o menos, así las cosas más grandes. Y bueno, la unidad comparativa que sale a la atmósfera es el milímetro de mercurio, como estaba el centímetro, obviamente, o como ya les comenté, existe el de pulgada, de mercurio, o con otro líquido, ¿sí? Básicamente el otro líquido puede ser agua.
Pero bueno, no lo vamos a usar. A lo sumo usaremos milímetros de mercurio. Entonces, bueno, ahora ya tienen aclarado por lo menos las unidades que vamos a usar, ¿sí? Todavía no tienen actividad para hacer, no hay trabajo práctico para hacer, así que lo único que les digo es... eso sí, les voy a subir videos que tienen que ver. Ya les subí videos. Uno del programa de Proyecto G, que daba toda parte de física, que daban por la tele, que hablaba de la definición de presión. Y les subí uno, para el que le guste, que habla todo sobre las capas del mar y las presiones que se generan, ¿sí? No es indispensable que los miren, pero bueno, está piola porque dice que dentro de qué valores, o yo les dije, bueno, 10 metros de altura, más o menos, de profundidad, perdón, que es subirse o cargarse en la espalda de uno una atmósfera hecha por agua, ¿sí? Pero bueno, habla sobre más profundidades y hasta qué niveles se llegan y cuáles son los problemas de tanta profundidad y de tanta presión. El cuerpo no, si bien es una máquina que se adapta, ya les digo, hacia poca presión, no mucho más de los 5.000 metros, ya ese nivel es crítico. Y para abajo, por ahí se adapta un poco más, a un poquito más de presión, pero hay muchas consecuencias negativas, ¿sí? Que hay que ir controlando y es muy especial y con mucha precaución y es muy peligroso. Pero bueno, si lo quieren chusmear para ver, es simplemente informativo, ¿sí? Pero lo que les voy a subir, sí, van a ser sobre la atmósfera, lo voy a subir ahora que lo vimos, lo voy a subir uno con las capas de la atmósfera y por ahí algún videito más referido a lo que es justamente las capas de atmósfera, ¿sí? Las unidades estas. Le voy a subir un videito seguro, no sé si no van a ser dos. Y por hoy terminamos acá. Lo que no les voy a dar ningún trabajo práctico para hacer, así que lo único, pónganse, digamos, con el trabajo práctico 0, 1 y 2. Complétenlo eso, le doy tiempo para eso. Y la próxima clase, vamos a arrancar ya con otra cosa, que hasta ahora vimos unidades de presión, y en la próxima clase vamos a ver algo que se llama escalas de presión, que a principio uno lo llama igual, escala, unidad, todo lo mismo, son sinónimos. Para la presión justamente no son sinónimos, ¿sí? Es el tema que viene, así que va a estar, acá empezamos con algo que es un poquitito más asperito de lo que veníamos haciendo, así que bueno, la próxima, sí, vengan, estén atentos, péguenle un poco más de bolilla a lo que yo digo, porque es la parte que más suele costar, ¿sí? ¿A qué se llama escala de presión? Escala de presión y unidades de presión para nosotros van a ser dos cosas distintas, ¿sí? Eso ya se lo digo desde ahora. Escala es una cosa, unidades es otra. Así que bueno, por hoy ya a ver, esperen que le hago el conteo final. Listo, ahí está. Ahí hicimos el conteo. 13 tengo, listo. Bueno, le acabo de pasar lista. Si alguien quiere preguntar algo, se queda hasta el final y me pregunta de los trabajos anteriores. Y si no, ya nos despedimos hasta, bueno, la semana que viene. Y bueno, ya le digo, pónganse al tanto si a alguien le falta terminar o quiere hacer algo que le haya quedado pendiente de los anteriores, de los trabajos prácticos. Yo ahora vuelvo a hacer una pasada por a ver quién me entregó ahora últimamente y si hay que hacer algún cambio o no. Así que bueno, cualquier cosa, si no tienen preguntas, nos estamos viendo. Chau, profe. Nos vemos. Chao. Cuídense. Dale, profe, nos vemos la semana que viene.